¿Qué está pasando en la República Dominicana? El 16 de febrero del 2020 se realizarían las elecciones municipales donde democráticamente, mediante un sistema de votación automatizada, se elegirían los alcaldes y regidores de cada sector y ciudad. Sistema de votación en el cual se han invertido alrededor de 15.000 millones de pesos dominicanos del presupuesto nacional para la compra de equipos, capacitación de técnicos y demás gastos del proceso electoral. El día de votación, los votantes fueron a los centros de votación y no encontraron a algunos de los candidatos y partidos de la oposición al gobierno actual, o los centros de votación no estaban disponibles para la realización del voto. Acabo de llegar de mi mesa electoral en el Centro Educativo El Buen Pastor, en el Evaristo Morales, y mi partido no salió. Ellos alegan que es un error, cosa que eso está por verse si es un error. Y estamos seguros, muy claros, de que este país lamentablemente no es transparente. Yo como buen ciudadano vine a votar a la mesa 872 del barrio Envi de los Minas, del Colegio La Milagrosa, y adivinen qué, no está funcionando la mesa. Usted se dirige. Tras las quejas de los ciudadanos votantes y una reunión con los partidos de oposición, la Junta Central Electoral decidió cancelar y posponer las elecciones, hecho histórico en el país y en toda Latinoamérica. Pero una decisión que no se puede quedar así, es una decisión que conlleva un hito histórico en República Dominicana de la suspensión de la Junta Central Electoral por deficiencias en los centros de votaciones en un cuestionado sistema de votación electrónica. Hay manos criminales o deficiencia de la Junta Central Electoral. Mientras se averigua eso, hay que pedir la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Ellos no pueden ser jueces y parte de esta investigación. Cabe destacar que este sistema de votación automatizada había sido utilizado anteriormente en octubre del 2019 para las elecciones internas del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno. Tras esas elecciones, el candidato y expresidente Leonel Fernández acusó de fraude, alegando que las máquinas habían sido programadas de manera indebida y solicitó una auditoría. La Junta Central Electoral, JCE, institución que se encarga, entre otras cosas, de organizar y realizar el proceso electoral en la República Dominicana, prometió realizar la auditoría de los equipos, pero para las elecciones del 16 de febrero no habían tenido respuesta de la auditoría realizada. No obstante, la JCE comunicó que los equipos estaban en perfecto estado y que eran impenetrables. Mientras tanto, Temo Montaz, presidente del PLD, partido de gobierno con 16 años corridos en el poder, dijo en una rueda de prensa que el partido tiene un sistema de control de votación que les asegura saber lo que ocurre en cada una de las mesas de votación en un proceso electoral, hora por hora, quién vota, quién no vota y por cuál partido vota, y que por esa razón el PLD no temía las elecciones municipales. Nosotros tenemos un sistema en el PLD que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada mesa de votación hora por hora. Sabemos lo que ha votado, quiénes han votado, quiénes no han votado, lo que han votado, de qué partido son y de qué partido no son. Y por tanto eso nos permitía a nosotros saber en cada momento cómo iba la votación. Por eso en la rueda de prensa que hicimos nosotros, decíamos que al momento en que se produjo la suspensión de las elecciones, ese sistema que nosotros teníamos nos aseguraba a nosotros que íbamos a barrer en las elecciones municipales en todo el país. Por tanto, no podíamos tener nosotros temor a la celebración de las elecciones, no podíamos tener interés en boicotear la celebración de las elecciones. Yo pienso que otros pudieran muy bien. Si eso es cierto, entonces sería otra gravísima falta a la Constitución Dominicana que estipula lo secreto que debe ser el voto. Posterior a este hecho, se filtró una conversación entre Manuel Regalado Martínez, técnico de Claro,
la compañía de telecomunicaciones que ofrece servicios a la JCE, y el coronel Guzmán Peralta, escolta de uno de los candidatos de un partido de oposición, donde reportaba irregularidades sospechosas que estaba observando por parte de Koji Maruyama, un oficial del Ejército Nacional que fue director de logística en el Ejército. La recomendación de WhatsApp que se logró capturar del celular del coronel que estaba dirigiendo la avanzada le dice: no se confíen, cuídense de ese programa, que no sea utilizado el electrónico. Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático a la central de Herrera de forma sospechosa. Se llama Koji Maruyama. Manuel Regalado escribe: hermano, ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema. Esto es a las 2:25 p.m. del día de las elecciones. Sí. Hermano, ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejaran los candidatos. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaban los candidatos que serían afectados. El técnico de Claro fue allanado en su vivienda, apresado y aparentemente golpeado, con lesiones en el cuerpo. Este no ha querido revelar lo ocurrido el día anterior a las elecciones para salvaguardar su vida. Carlos Slim, el presidente y dueño de la empresa de comunicaciones Claro, retiró sus servicios a la Junta Central Electoral. Por otro lado, ahora sabemos que el día anterior a las votaciones habían personas en los centros de votación manipulando las máquinas sin la presencia de los delegados de los partidos postulantes, puesto que las máquinas presentaban un problema, ya que en la boleta electrónica de los equipos a nivel nacional no mostraba los candidatos de oposición, y decidieron que repararían el problema durante las primeras horas del día de votación. Todo lo acontecido ha destruido la confianza del pueblo dominicano en la forma en que la Junta Central Electoral ha llevado a cabo este y otros procesos electorales, por lo que ahora los ciudadanos dominicanos nos encontramos en protesta pacífica, exigiendo una investigación sobre todo lo ocurrido en las elecciones municipales del 16 de febrero, sanciones y consecuencias para los responsables, procesos electorales transparentes que nos permitan hacer uso de nuestra democracia. No nos moverán, no nos moverán por la democracia, y un paso atrás, por la transparencia, y un paso atrás, queremos justicia, y un paso atrás, por la democracia, y un paso atrás. No.